Saludos amigos que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Ya como los tenemos acostumbrados, hoy vamos a hacer otra interesante entrevista. Hoy tenemos a una joven de acá de la Villa de Rosario. Bueno, al menos así creo que nativa de acá. Ya le vamos a preguntar, de tal manera que yo la voy a dejar con ustedes para que se presente a toda nuestra audiencia. Buenos días, Valeria. Buenos días, soy Ana Valeria Reyes, orgullosa hija de Robert Reyes y Yanine González, y claro que soy nativa de la Villa de Rosario, específicamente de Las Colinas. Te criaste allí en Las Colinas. Toda mi vida en Las Colinas. Y por cierto que esa pregunta debería ser para el final, pero yo vamos a comenzarla por ahí. Okay. ¿Qué se siente ser villera? Cuando a ti te dicen, no, tú eres villera. Hay algo que a mí me llena de mucho orgullo de esta tierra, que yo considero que el calor humano que hay aquí, que se siente, se puede palpar. Ahora voy con papi y veo a papi saludando a todo el mundo, y la gente que sin conocerme me saluda con cariño, ese calor, esa sensibilidad, esa empatía, yo creo que caracteriza al villero, y es una de las cosas que me hace sentir más orgullosa de ser villera, porque no solamente en la villa, como venezolanos hemos pasado muchísimas dificultades, pero que a pesar de eso y de todos los problemas que se enfrentan en el día a día, tengan esa calidez, tengan esa sencillez, tengan esa empatía uno con otro. Eso yo creo que es de lo que más me hace sentir orgullosa de ser villera. Ok, vamos a hacer un recorrido cronológico, ¿no? Por tu vida, a pesar de que tu vida no es tan larga, pero sí me gustaría, por ejemplo, que me hablaras de tus padres. ¿Cómo eran ellos? Muy regañones, tu mamá, tu papá, ¿quién es el más permisivo? Háblame un poco de esto. Yo creo que mi crianza fue muy amorosa, no fueron regañones. Sí es cierto que es fuerte, digamos, mami no me dejaba salir demasiado, pero creo que fue una crianza muy amorosa. Ellos son maravillosos, ellos les doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ellos, porque mami también le extraño mucho, que ahora no está aquí, y anhelaba compartir este tiempo con papi también, pero sí, yo creo que lo hicieron muy bien, porque sí tuve una crianza amorosa, tuve una crianza donde en cada momento, cada acto de la pintura, de las gaitas, del cuatro, de lo que necesitara, ellos estaban allí apoyándome, ellos estaban allí para verme, ellos estaban allí para brindarme su apoyo, su sonrisa, sus felicitaciones. Y yo era una niña que le gustaba hacer muchas cosas. Ya, inquieta. Sí, en las tardes siempre tenía algo que hacer. Tuve también muchos años en la Casa de la Cultura y ellos apoyaban cada una de las cosas que yo quería hacer. Ya, bueno, pero no nos vamos a ir adelantando. Llegó la época de estudiar tu preescolar, tu primaria. ¿Dónde estudiaste? En Tibaldo. Toda mi etapa desde la primaria hasta el bachillerato en Tibaldo. Y fue maravilloso. ¿Recordamos algunos maestros, de alguna maestra en especial, no sé? Sí, en especial con cariño la maestra Dayana y la maestra Neila, que fue la maestra que nos dio cuarto, quinto y sexto grado, y que como compañeros mantuvimos la tradición de celebrar su cumpleaños hasta el último año de bachillerato. Era un momento especial para todos nosotros cuando le llevábamos la torta, y también para ella. Y fue una maestra maravillosa. ¿Alguna anécdota de esa etapa en la escuela? No nos vamos a adelantar. En la escuela, no en el liceo. En la escuela. Sí. Algo que tú recuerdas de repente que sucedió o no sé, los compañeros de clase. Los compañeros, gracias a Dios, nosotros hicimos un grupo, creo que en cuarto grado, y nos quedamos el mismo grupo, el mismo núcleo hasta quinto año. Y eso lo valoro muchísimo porque son amistades con las que aún tengo contacto, y vivimos muchos años juntos, desde la primaria hasta el bachillerato. Y así que recuerde, es que había muchos momentos lindos. Hubo una Navidad que nos dejaron llevar los patines a la escuela y todo el mundo iba con patines, con gomas de rueditas, y fue muy bonito. Y hay momentos especiales que en esa cancha de Tibaldo, que es muy grande, recuerdo que todo el recreo, te hablo de los niños más pequeños hasta los más grandes de sexto grado, todos jugábamos el hilo y la aguja. Entonces era el hilo gigantesco por toda la cancha, y creo que nada más nos daba chance de hacer 3 vueltas, porque es que éramos tantos.
pero era algo como que surgía, nadie nos decía qué hacer, simplemente como niños nos organizábamos a jugar y me acuerdo de forma vívida de un momento que éramos toda la escuela en el recreo en ese momento jugando y eso lo recuerdo con cariño. Ya, bueno, en este recorrido, vamos entonces ahora a la etapa del liceo. Ya creces y te toca ir al liceo. ¿En qué liceo? En Tibaldo. Allí mismo en Tibaldo. Allí en Tibaldo. En Tibaldo estuve toda mi primaria, en todo el bachillerato. Como te digo, manteníamos el núcleo de compañeros y de amigos. Éramos un grupo bastante grande, éramos muy unidos. El liceo fue espectacular, los profesores, recuerdo con mucho cariño a la profesora Josefina y ¿Cuál era, muchos momentos especiales. ¿Cuál era tu materia favorita? Castellano. Castellano. Castellano con el profesor Leoncio. Ya, ¿y por qué te gustaba tanto esa materia? Me encanta hablar. Y vamos a hablar, entonces allí era mi oportunidad. Hubo un momento especial, creo que tenía como 13 o 14 años, cuando no fue precisamente el profesor Leoncio, fue otra profesora, nos dijo que teníamos que hacer una imitación. Nosotros teníamos que elegir algún personaje o éramos libres, digamos que se podía actuar incluso, y yo me uní con un compañero porque en mi mente se parecía a Enrique Rojas de ESPN y yo iba a ser de Carolina Guillén de ESPN y íbamos a montar béisbol esta noche. Y hablamos de quizás un Yankee Boston y nos armamos ahí el béisbol esta noche y yo me creía Carolina Guillén, yo estaba 100% en el papel, en el personaje. En el personaje que solamente te faltaba la cabellera rubia. Exacto, eso no acompañó, pero la actitud acompañó. Creo que tendría yo unos 13, 14 años, pero ya desde esa edad sabía que quería estudiar comunicación y la tenía ella como referente. Entonces, que te ofrezcan esa oportunidad en ese caso me gustaba mucho castellano porque me permitía hacer ese tipo de cosas, pero creo que también son buenas oportunidades para que nosotros exploremos y nos demos cuenta, mira, esto me llama la atención, esto me gusta, esto lo disfruto. Y esa fue la materia que más me sí. llenó. Bueno, pero hay los dulces y los amargos también. Me imagino que hay una materia también que te costaba, que no te gustaba de repente. Hablemos de eso también. Yo era muy intensa, es que yo tenía que sacar 20 en todo, yo tenía que sacar 20 en todo, entonces no me podía no gustar una materia, porque me gustase o no, yo tenía que ir por el 20. Sí. Entonces, claro, era fuerte, y luego en la universidad también batallé con eso, pero yo diría que quizá en quinto año matemática, o en cuarto año con el profesor Jorge, un poquito difícil, era como que, o química, voy a decir química. Porque yo con mi afán de sacar 20 estudiaba todo muchísimo, pero no me llamaba para nada la atención. Yo no tenía yo un interés genuino más allá de cumplir con la nota. Eso sí te podría decir de la química. Ya, y de esa época en el liceo siempre se hacen travesuras y este tipo de cosas. De repente alguna anécdota también de esa etapa tan bonita, ¿no? Es irrepetible, definitivamente. Irrepetible. No me acuerdo, creo que porque era muy intensa pero también era muy bien portada, entonces a lo mejor no, yo creo que lo que hacíamos era que al final de año, que además de rayarnos la franela jugábamos con, no sé si eran tizas y veníamos de colores. Ya, bueno, los desórdenes propios de esa fecha, ¿no? Que siempre la gente acostumbra a rayarse y escribirse a veces cosas también cómicas. Me acuerdo que hicimos una lista, que había un semanero, que era el encargado con la carpeta de la lista, de llevarla, tal. Entonces tomamos la lista y a cada uno se le puso un apodo. Ahora mismo eso sería considerado bullying y todo lo demás, pero todo el salón estaba como de acuerdo en la lista. Cada uno con su nombre tenía su apodo. Yo no sé si a mí me llamaron Garza porque claro, yo soy muy delgadita, yo era muy delgada. Entonces creo que fue patas de garza o algo así, pero cada uno tenía. De hecho, hubo un momento que yo en cuarto año me corté el pelo y me lo corté súper cortico, porque mi pelo ahora está así, pero antes era como... Tenía más cuerpo. Mi pelo no tenía control. Entonces cuando me lo corté, me hice tratamientos y ya lo tenía liso, ¿no? Y cortico. Y decidieron que yo fuera Willy Wonka.
porque me parecía a Willy Wonka. Y me decían Willy, Willy, Willy. Y yo me lo tomaba bien porque es que yo estaba tan feliz de tener mi pelo liso por fin, corto y manejable, que a mí me da igual que me llamaran Willy Wonka. Pero fueron como 2 años que me llamaron Willy por el pelo. Ya, Valeria. Finaliza el bachillerato aquí en la villa, siempre en Estivaldo, más o menos cerca de tu casa. Llega la etapa de la universidad y llega la hora de inclinarse por una carrera en particular. Particularmente a mí me llama la atención, ¿no?, de que siendo tú descendiente de músicos, de muchos talentos musicales de acá de la villa, por ejemplo el profesor Reinaldo Reyes, que es un virtuoso, también Armando Reyes, por supuesto Ramón Reyes, el líder de los mundiales, Roger, y el otro hermano que ahorita se me escapa el nombre, que también César, que también ejecuta todos los instrumentos, que todavía conversaba yo con él. Entonces no tenías esa vena musical, ese tiempo musical. Yo lo intenté y toqué la flauta y me gustaba mucho. Llegué a tocar con la estudiantina de FEI, con la flauta dulce. Pero en el momento que entra la banda show a la villa, yo intento probar con la flauta transversal. Y es cierto que éramos muchas niñas que estábamos intentando y solamente habían 6 flautas. Entonces tenías que soplar de determinada forma para poder quedarte. Y a mí nunca me salió. Entonces como que me frustré un poco y ahí fue que se acabó mi historia con la música. Quería tocar esa otra flauta, no se me dio y yo lo solté. Y la música la disfruto, me acompaña en el día a día, pero no es algo que me apasione. No es algo que me apasione. Ya desde pequeña, como te comentaba en la anécdota de la invitación a Carolina Guillén, yo creo que como a los 12 o 13 años ya sabía que quería ser periodista, porque yo miraba a esas mujeres en las antesalas de los juegos de béisbol, a las Adriana Dongi, Adriana Flores, y yo decía, yo voy a estar allí. Si ellas están allí, es porque es posible estar allí. Yo voy a estar allí entrevistando peloteros, así como ella está haciendo. Entonces, ya a partir de esa edad yo tenía claro. A mí me gusta mucho la creatividad, la pintura, estudié en la Casa de la Cultura muchos años pintura, el diseño. Lo tenía, digamos, como una opción secundaria, pero es que la única opción en mi vida, en mi mente, era comunicación social. No tenía... Ya. Te tocan estudiar, hacer tus estudios superiores, ¿dónde cursaste? Te tocó romper el cordón umbilical, me imagino, en esos tiempos. Cuéntame un poco de esa etapa. ¿Qué tan difícil fue romper ese cordón familiar? No fue difícil. Lo que fue difícil fue todo lo que englobaba, porque salir de la villa a Maracaibo implica muchos gastos. Bueno, gastos no, sino inversión, porque al final de todo es una inversión. Implica una residencia, un transporte para ir y venir todas las semanas, implica la comida, implica los gastos propios de la universidad, y que yo no quería estudiar en Luz porque yo sentía miedo por la inseguridad que había, por los paros estudiantiles. Yo no quería estudiar en Luz. Entonces yo le decía a quien me preguntaba, ¿dónde vas a estudiar? Y yo decía, voy a estudiar en UME. Siendo consciente que nosotros económicamente no nos podíamos permitir eso. Yo sabía que económicamente no lo podíamos permitir, pero yo tenía la fe de que yo iba a estudiar en URBE. Y a quien me preguntaba, le decía, ¿dónde vas a estudiar? En URBE. Yo no sé cómo. Y hubo un momento en el que yo le hice una oración a Dios. Y yo le dije, Señor, cuando un padre tiene a sus hijos y su hijo quiere estudiar en la universidad, el padre paga la carrera. Y lo paga con gusto. Mis padres no me pueden costear la universidad, pero tú eres mi padre y yo sé que me vas a pagar la universidad. Y al principio yo termino mi bachillerato, empiezo a trabajar porque aunque yo no tenía la certeza, yo empecé a trabajar y me compraba una semana una blusita para la universidad. Reunía 2 semanas un jean para la universidad. Y aún no tenía claro pues, si iba a empezar o no, pero ya estaba dando como esos pasos de fe para la universidad. Y en la iglesia, un chico de la iglesia ya estaba estudiando en URBE y estaba dentro de lo de las becas, no sé si era de la alcaldía o de la gobernación. Y él me dijo, quédate tranquila que vamos a conseguir la beca para enero. Y en ese momento recuerdo, una amiga le salió una beca, a otras personas les salía una beca. Mi jefe de ese momento del trabajo me dice, yo no sé qué pasa, porque están dando becas aquí y allá y la tuya no te llega. ¿Será que te engañaron? Y yo, bueno, no sé, yo voy a seguir esperando porque la mía está ahí. Y así fue, ya me llamaron para confirmarme que ya tenía mi beca en URBE, fui con mami y cuando vamos, no, que tu nombre no aparece, no estás ahí en la lista. Y mami, búscala otra vez, porque ella está en esa lista. Si a ella la llamaron es porque ella está en esa lista. Y creo que el error era que no ponían a Valeria, sino solo Valeria.
pero sí estaba mi número de cédula, efectivamente. Y por cierto, no te gusta tu primer nombre, porque he visto que te llamas Valeria, ¿no? Valeria. A mí no es que no me guste, pero en mi familia, desde pequeña, siempre me llamaron Valeria. O sea, siempre fui Vale. ¿Hay otra Ana en la familia? Hay otra Ana en la familia que sí le llaman Ana. Ah, ok. Y bueno, mi primita Ana es menor que yo, pero a mí siempre me llamaron Valeria. Y me encanta que me llamen Valeria. Entonces no... Bueno, estamos en la etapa, ya decidiste, definitivamente estabas clara en lo que quería hacer. Hablamos un poco de esa etapa universitaria, cosas de repente interesantes que sucedieron. Nuevo mundo, el mundo universitario es un nuevo mundo. Cuéntame un poco de esto. El mundo en Maracaibo me encantó esa etapa. Yo creo que fue de la mejor de mi vida. También me la tomé con demasiada intensidad. Algo de lo que me arrepiento un poco, porque luego entendí que en la vida la nota no determina que tan buen profesional pueda llegar a ser alguien. Eso es algo secundario. Y en ese momento no lo entendía. Yo tenía que sacar 20 y quizás me enfrasqué demasiado y no disfruté tanto con mis compañeros y mis amigos como pude haberlo hecho por enfrascarme tanto en algo como era la nota. Pero las experiencias eran buenas, estabas cambiando completamente, era otro mundo. Urbe tiene unas instalaciones preciosas, luego entrar a los estudios de televisión, entrar a los estudios de radio, era muy bonito, me generaba mucha emoción. Y en el segundo año de carrera, creo, surgió la oportunidad de trabajar con Fe y Alegría. Entonces iba de la universidad y agarraba un bus de Cuatro Bocas, de Moján, de lo que pasaba, para ir al centro e irme a la radio. Y en esto papi tenía mucho que ver porque, como les digo, que eran muchos factores que había que coordinar para poder estudiar en Maracaibo. Uno era el transporte y que en ese momento escaseaba demasiado el efectivo. Entonces papi vendía cafés en el mercado, él allí generaba el efectivo para que yo pudiera ir a Maracaibo cada semana. Él vendía su café en efectivo, se levantaba a las 5 de la mañana, salía con el termo de café, se ponía allí en una mesita en el mercado, vendía su café y a mí nunca me faltó efectivo. No solamente para ir y volver, sino también para esos buses, para poder ir a la radio. Que yo no sé por qué yo esos buses, cuando tú me nombras, no, Cuatro Bocas, Carraquero, La Rosita, yo los asocio con un poquito de inseguridad. Yo estaba allí con el bolso así, me daba miedo, yo tenía que llevar el teléfono, pero a mí me daba miedo, pero era así. La sensación siempre era de inseguridad. La sensación era esa, pero yo lo hacía porque es que me encantaba ir a la radio, aparte de una plataforma. Pero nunca te sucedió nada, ¿no? No, una vez sí que me puse muy nerviosa porque llevaba una gorra y la gorra me la quitaron. Yo miraba así, se burlaban, se reían, me la volvieron a dar, me la volvieron a quitar, al final me la entregaron, no me la robaron. Ya, pero les dio lástima. Yo no sé si me vieron a mí tan flaquita, tan endeble, que no me robaron la gorra, pero gracias a Dios no sucedió. Y bueno, allí ya estaba enfocado al deporte, ese programa que hacía. Ya. Bueno, esta entrevista ha estado muy interesante, muy dinámica, muy activa, ¿no? Esta entrevistada, como ya ustedes se dieron cuenta, no tiene problemas en dirigirse al público. Bueno, llegó la época de graduarse. ¿Dónde fue el acto y esto de...? No tuve acto. Así, cuéntame, ¿y eso por qué? Eso fue triste, porque yo termino la carrera en el año 2020. Mi último trimestre, que era el más emocionante, porque había con un compañero, habíamos quedado de animadores principales de la muestra audiovisual, que en Urbe son como una especie de Óscares internos, que a todos los estudiantes de comunicación social que ya ven materias de producción audiovisual se premian. De mejor noticiero, mejor programa de variedades, mejor edición, Entonces para nosotros era muy importante hacer trabajos dignos de la muestra. Vamos a ir a muestra con esta materia, vamos a ir a muestra con esta, y luego obviamente nos generaba mucha alegría cuando ganábamos, ¿no? Y quedamos como animadores principales de la muestra, nos hacen la sesión de fotos, estamos emocionadísimos, y la semana siguiente entra la pandemia. Entonces, ese último año, que era el de las producciones más fuertes, que era el de la tesis, las pasantías, que yo imaginaba hacer unas pasantías en televisión, eso no se pudo dar, todo fue a distancia. Y claro, nos pegó un poco porque era el último año de la carrera para disfrutarlo al máximo y no lo pudimos vivir. Y luego, al año siguiente, porque los títulos tardan bastante tiempo en firmarlos del ministerio, en enviarlos, entonces transcurrió un año. Y aunque era 2021, fue en agosto de 2021, en agosto no, octubre, decidieron no hacernos acto de grado.
Y Ya. ahí hay otra cosa interesante, por lo que te digo de lo de los 20, que ya no considero que sea tan importante. Yo tenía el afán de sacar siempre 20 porque yo me quería graduar de blanco. Porque yo, aparte de que fuese para mí, yo quería regalarle ese momento a mis padres. De que en el acto, imagínate, son pocas personas que se gradúan de blanco, quizás 8. Y de paso, la mejor estudiante es la que habla en los actos. Claro, yo creo que yo no llegaba a eso de hablar, pero quería que vivieran ese momento, quería que lo vivieran. Y cuando ya nos dicen que nos van a entregar los títulos y que no va a haber acto, que no va a haber último timbre, me acuerdo del paquete fotográfico, no lo podía costear. Dije, va a llegar este momento y ni siquiera me voy a poder vestir de blanco, porque era costoso el paquete fotográfico. Y no utilizaste tu teléfono de comunicación directa con el patrón, con nuestro Dios poderoso. Ya te voy a contar lo que pasó. Nosotros éramos un grupo como de 6 compañeros y una amiga dice, ya yo tengo mi hora, mi cita, mi hora de las fotos. Y yo le voy a preguntar a los organizadores, a los fotógrafos, si en esa hora, en mi hora, podemos ir todos. Y si podemos ir todos, o sea, que ustedes no tengan que agendar otra, pagar otro paquete, y yo pueda compartir el mío. Y a la compañera le dijeron que sí. Entonces, en su hora de fotos, fuimos todos y permitieron que no pagáramos el paquete completo, sino solamente, creo que eran $10 por 3 fotos. A otro compañero que él no tenía los $10 para pagar esas fotos, pero es que era el acto de grado, o sea, ese era en nuestro acto, el único recuerdo que íbamos a tener de que nos graduamos. Claro. Lo que hicimos fue que como teníamos la foto grupal todos la misma, entonces yo nada más necesitaba una sola, con mi mejor amiga. Y ya me sobraba una foto. O sea, la otra amiga también, una sola, otra le sobraba. Entonces, la iban donando. Él tuvo todas sus fotos. Ah, qué bueno. Y fue muy bonito. Y allí fue donde nos pudimos vestir de blanco. Porque, o sea, pasaba por mi mente todo este esfuerzo, toda esta determinación de 4 años, toda mi intensidad, porque le ponía demasiado para sacar los 20 y luego ni siquiera me voy a vestir de blanco. Entonces, ¿con qué fin o con qué intención en el corazón al final se hacen las cosas? Si es para demostrarle a otro o si es ciertamente porque te llena o a dónde te va a llevar. Entonces, me hizo reflexionar mucho ese momento. Bueno, yo voy a aprovechar para enviarle saludos a mi sobrina Flor. Y ella siempre me decía, tío, estoy demasiado empavada, pero porque no, o sea, no voy a tener acto de grado, imagínate. Y desde usted que es historiador, ¿desde cuándo no había pandemia? Yo, bueno, hace 100 años, desde 1919, hubo una pandemia aquí en Venezuela. No puede ser que me tocó a mí precisamente. ¿A ti también te tocó? Sin embargo, tú te la tomas normal. ¿Sí? Para ella es una tragedia. No, en ese momento fue triste porque okay, está bien. Por lo que te digo que en algún punto era como ni siquiera iba a tener la foto, pero esta amiga lo pudo gestionar de esa forma y nos dio la oportunidad que los demás también tuviéramos las fotos y ese recuerdo del acto. Claro. Del acto que no hubo, pero Sí, bueno, no la espinita, yo no quiero estudiar más. Si estudio tengo que tener un buen acto. Bueno, y llegó la época laboral, donde comenzaste, aunque ya habías comenzado en Fe y Alegría. ¿Cómo fue esa etapa, nueva etapa, ahora profesional? En Maracaibo, siendo estudiante, yo estaba en Radio Fe y Alegría Noticias y luego empecé también en Telecolor, el canal de televisión. Todo claro. relacionado con deportes. Luego viene la pandemia y claro, tengo que volver a la villa. Y en ese año, yo que estuve con la tesis, que aún seguía estudiando, empiezo en Oye 90.9, con el noticiero. Eso fue otro reto para mí. La parte deportiva. No, la parte deportiva no, todo el noticiero. Ok. Y yo tenía un emprendimiento en ese momento, yo vendía lazos para el cabello, bandanas, y había un programa de emprendimiento en Oye, y nos invitaron. Y yo me pongo a hablar de mi negocio, de mis lazos, de mis objetivos, y ese día Jimmy y Maida me escucharon. Eso fue un sábado. Y el lunes me estaba llamando Jimmy aparte. Por cierto, saludos. Ellos nos deben estar viendo ahorita. Y me dice, te están llamando de Oye 90.9. Yo no los conocía, yo no los conocía, ellos tampoco me conocían a mí. Sí, que te quieren hacer una propuesta. Bueno, vamos. Yo veía Oye como lo más importante, la mejor estación en la villa, y eso lo mantengo. Y me dice, sí, te quiero proponer que hagas el noticiero. Sabes que había un personaje conocido allí haciendo el noticiero que salió de ese espacio, entonces sí, queremos que lo hagas.
Bueno, me escucharon una sola vez y me vas a dar el noticiero, horario estelar, y era una responsabilidad fuerte, pero yo estaba muy feliz. Yo estaba felicísima. Estaba nerviosa el primer día, papi me acompañó, que tiene que durar 1 hora. Y yo leí tan rápido las noticias, que no se me olvida que el noticiero duró 22 minutos. El minuto 22 yo despedí. Y tenía que durar 1 hora. Y tenía que durar 1 hora. Ahí estaban incluidos los cortes. Eso fue flash, yo no sé ni cómo. Pero poco a poco, ya en cuestión de consiguiendo el aplomo tiempo, necesario para... ya duraba su hora, tenía varias secciones, la producción estaba muy buena, tenía compañeros Aunque, que aunque hacían deporte. sin embargo tu estilo es dinámico, es velocidad, ¿no? Sí, un poco, pero es como que me adapté a la narración de las noticias y luego sí contaba como con más calma, como con más alegría la parte de salud, porque me gustaba dar recetas. Entonces la gente se preguntaba, mira, ¿cuándo vas a dar una receta por ahí? Era muy especial, porque si iba papi por la calle o iba mami, me decía, hija, perdí la cuenta en las casas que te estaban escuchando, y te estaban escuchando en alto. Y ese fue un tiempo muy hermoso para mí. Ese fue el último tiempo que estuve aquí en Venezuela, que estaba aquí en la villa, y lo disfruté muchísimo, sobre todo porque es muy bonito cuando hay una persona que ve potencial en ti cuando aún tú no lo has visto. Me ha pasado a lo largo de la vida, me pasó en Fe y Alegría, me pasó en Telecolor, y me sucedió aquí también en Oye, con Jimmy y con Mayra, que solamente habiéndome escuchado una vez, me dieron esa gran responsabilidad de dirigir el noticiero. Ahora, Valeria, a pesar de que tú no le tienes miedo a los retos, ¿no? Viene un reto más grande y ahora sí había que romper ese cordón bien roto, porque llega la hora de marcharse del país. Cuéntame un poco de esa etapa que te lleva a eso. ¿Recibiste alguna propuesta? ¿Cómo fue eso? Bueno, nosotros tomamos la decisión de emigrar, y no fue por algún tipo de propuesta, sino por la misma situación que estábamos viviendo aquí en Venezuela. Yo me sentía un poco limitada, profesionalmente también, porque quería estar en Maracaibo y no podía. Entonces es cierto que aquí a nivel deportivo la villa no te ofrece lo mismo que te ofrecen otras grandes ciudades. Entonces migrar hacia España a mí me abría las posibilidades en cuanto al fútbol, porque me encanta el fútbol, aunque ahí el béisbol no es popular, y lo que a mí más me gusta en la vida es el béisbol. Así que por el lado del fútbol me llamaba mucho la atención. El tenis también me empezó a gustar muchísimo y sabía que allá también se podía dar. Y aunque claro, en un proceso de migración uno tiene que estar completamente abierto a lo que venga. Sí. Y en ese proceso pues trabajé en restaurantes, trabajé de sesionista de pedidos, trabajé cuidando a una señora mayor por 1 año, que fue un reto de mucha paciencia para mí. Al final le cogí demasiado cariño y ella a mí. Y en medio de todas esas cosas se iban presentando oportunidades con un medio deportivo con el que yo trabajaba. Entonces allí pude cubrir la Copa Davis en 2 ocasiones, el Masters 1000 de Madrid, que es el torneo de tenis más importante de España. Y yo iba, hacía mi cobertura, era maravilloso, y luego como volvía a la realidad, bueno, sigo cuidando a la abuelita. Yeah. Era como una dicotomía. Era, sí, aquí estoy esforzándome por lo que quiero, por lo que amo hacer, y luego, bueno, vamos a seguir haciendo lo que paga la factura. Y no hay problemas allí con la reválida del título, no sé, ¿cómo es eso? Hay un detalle, porque nosotros aquí nos graduamos como licenciados en comunicación social, y allí la carrera que tienen contemplada es periodismo. El título es de periodista, entonces no es el mismo. Simplemente porque cambia el título, ya no es lo mismo. Son que hacer unas materias. Y una vez que yo empecé a hacer cobertura, era como, no es necesario volver a estudiar, no voy a sacrificar el tiempo de trabajo para volver a estudiar, siendo que ya yo tengo mi carrera y que he tenido experiencias ya a nivel internacional que me respaldan eso. Entonces ya llego a una conclusión de que no voy a hacer la convalidación. Claro, claro. Sí, sí. Bueno, eventos importantes, personalidades importantes que te ha tocado entrevistar de repente en Venezuela y a nivel internacional. En Venezuela, el más importante y la entrevista más especial que he podido hacer es a Rubén Limardo, en París. Rubén Limardo, campeón olímpico de esgrima en Londres 2012. La cercanía, lo amables que fueron, los sencillos del equipo de esgrima, fue maravilloso. Y hay una anécdota muy linda de ese día, porque estaba una compañera venezolana. Nos movemos hacia la Villa Olímpica
y hacemos las entrevistas y de repente nos llama uno del equipo, Lugo. Es que les traje comida de la villa. Nos habían sacado de la Villa Olímpica 2 hamburguesas a cada una, unos dulces, refresco, y claro, nosotros no habíamos comido, yo creo que eran como las 4 de la tarde, y me pareció un gesto tan bello. Yo igual lo sigo manteniendo. Esa es la mejor hamburguesa que me he comido en mi vida. Aparte que almorzamos, nos quedó otra hamburguesa para la cena. Qué bueno. Y él fue, o sea, estaba afuera, volvió a entrar a la villa, tomó eso del comedor y nos lo llevó. O sea que esa gente parecía de la villa, pero de la villa de Rosario. De la villa de Rosario. Fue súper amable, es un gesto que me llenó el corazón, porque le salió en ese momento. Y personalidades venezolanas sin duda, Rubén Limardo. Y luego tener la oportunidad de estar en rueda de prensa con Carlos Alcaraz, con Novak Djokovic, que es una leyenda absoluta del tenis, que es el mejor tenista de todos los tiempos. La presencia de Djokovic y luego ver también que estas personalidades que tú crees que son como superhumanos, muy encumbrados, o extraterrestres, son también muy cercanos, muy sencillos, se ríen, son educados, son amables con la gente que tienen a su alrededor. Es muy bonito verlo, muy bonito darte cuenta de eso, de que son tan humanos como lo eres tú, como lo soy yo. Sí, antes de ahondar en tus gustos y aficiones, aparte de tu profesión, me gustaría saber cómo se proyecta Ana Valeria dentro de 10 años, 5 años. No sé si a ti te gustan los planes largos o cortos, ¿no? A mí me gustan los planes largos, digo, voy a cubrir 10 Juegos Olímpicos, ya llevo uno, me faltan 9. Y los próximos son en Los Ángeles, en 2028, así que a corto plazo mi meta son Los Ángeles 2028. Y para ello también quisiera cubrir los eventos del ciclo olímpico. Ahora mismo es el primero, va a ser en Lima, que son los Juegos Bolivarianos. A esto no voy a poder asistir, pero tengo la determinación y deseo cubrir más eventos del ciclo, los Juegos Sudamericanos, que son el año que viene en Argentina, los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y los Juegos Panamericanos también. Cubrir los eventos vitales del ciclo olímpico y luego, por supuesto, cerrar con los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, porque aunque me encanta el béisbol y es el amor de mi vida, el fútbol también lo he podido disfrutar mucho en España, he podido cubrir Copa del Rey, he podido cubrir a la selección española femenina, pero el deporte olímpico, el movimiento olímpico es muy especial y no tiene la atención, no se le presta la atención que merece el deportista amateur, que como no tiene la misma visibilidad que los grandes deportes como el béisbol en Venezuela, como el fútbol, por ejemplo, no reciben el mismo tipo de apoyo y tampoco la visibilidad en los medios. Y hay historias extraordinarias de esfuerzo, de resiliencia, de perseverancia. Son extraordinarias personas, extraordinarios atletas, y conocerlos en medio de toda la cobertura que fue de lo de París me llenó muchísimo. Entonces quiero enfocarme hacia el movimiento olímpico. Ya, bueno, vamos a hablar entonces de tus gustos personales. Por ejemplo, en cuanto a la lectura, algún libro, no sé yo, algún tipo de lectura en especial que te guste, aparte de la deportiva, ¿no? Aparte de la deportiva, a ver, es que siendo joven leía mucha literatura juvenil, que sí, lo más, digamos, conocido en ese momento, los Juegos del Hambre, Divergente y lectura de ese tipo, pero sí que me gusta más lo biográfico, lo deportivo biográfico, especialmente el libro de Andrea Agassi que se llama Open, lo recomiendo muchísimo. La historia de Andrea Agassi es tenista estadounidense, ex número 1 del mundo, es loca y es fascinante, y la de Nadal también. Me enganchó muchísimo en tenis el poder leer sobre Nadal en su momento. Lectura más allá, no, ahora mismo no estoy tan... Ya, y en cuanto a la gastronomía, ¿qué plato en especial te llama la atención? Ahora estoy probando cosas, porque yo era menú infantil, 100% menú infantil, entonces me estaba perdiendo de muchas cosas. Ya. En los últimos meses he tenido la oportunidad de probar cosas nuevas y ahora es como, ya no sé qué me gusta porque he probado cosas que ni siquiera sé qué es. Ya. Eso me encanta porque yo siento que la comida te conecta con otras personas, que si uno está limitado, no puedo comer esto, o sea, te puedes perder hasta oportunidades, porque una cena, una comida es un momento para compartir, para conectar, para crear vínculos. Entonces, a mí la comida venezolana, obviamente. Yo una empanada de pollo, una empanada de carne molida, no la cambio. Las empanadas es lo primero, pero... Y con un quesito perijanero. No hay en el mundo un queso. Allí están de 10.000 millones de tipos de queso.
No hay nada en la vida como un queso perijanero. Y ahora, tú me hablabas de Adriana, de Carolina. ¿Qué figuras te llaman la atención, te inspiran, admiras dentro de ese mundo en que tú te desenvuelves? Pues siguen siendo las mismas. Sí, porque ellas todavía están allí. Sí, sí. O sea, yo las veía desde que tenía 12 años, pero ellas todavía siguen allí. Adriana Flores está en Televé y Carolina Guillén sigue siendo ancla y estandarte de ESPN. Entonces siguen siendo las mismas referencias para mí. Son extraordinarias. Y recientemente yo vi un video donde vi que tu papá se graduaba de bachiller. ¿Qué significa eso para ti? Qué orgullo tan grande, porque a veces como personas nos limitamos por muchas razones. Por tema económico, puede ser, por tema del que dirán, por tema de que te pasó el tiempo. Y ya cuando me fui, papi estaba en el primer año. Me alegró muchísimo porque es algo que él iba a generar, estar atento a algo, tener algo que hacer siempre, una tarea, un compromiso, compartir también con los compañeros, compartir con los profesores, refutarle a los profesores, porque yo conozco a papi quiere tener la razón. Y era muy bonito verlo a él interesado, emocionado por sus clases, porque papi tiene 60 y pico años. 64, o sea, empezó el bachillerato a los 60 años, porque se determinó a cumplir esa meta sin importar edad, sin importar limitaciones. Ya. Y eso me llena de orgullo totalmente. Como el tiempo en televisión es corto, ¿algún otro hobby que te guste hacer? La fotografía. La fotografía. Sí. Ahora me quiero especializar, he podido incursionar en la fotografía deportiva, sobre todo fútbol, he hecho y la disfruto muchísimo. Cuando estoy haciendo fotos no pienso en nada más, es maravilloso. Ya, yo quiero cerrar con un mensaje para los villeros, para la humanidad, especialmente para nuestros coterráneos, pero y sobre todo a los jóvenes, ¿no? Que de repente a veces tienen una visión negativa, piensan que los sueños no se pueden hacer realidad. Tú has demostrado que lo que hay que tener mucha perseverancia y estar siempre allí en una meta clara, ¿no? ¿Qué le podemos decir a la gente de la villa, a la gente del mundo que están desanimados y piensa que no es posible realizar los sueños? Yo lo que creo es que siempre habrá alguien que te corte las alas. Siempre habrá alguien que te diga no es posible. Siempre habrá alguien que te haga ver la limitación. O que te diga, mira dónde estás en la villa. Pero aún estando en la villa puedes, si uno no cree en grande, no lo logra. Uno tiene que pasar por encima de esas malas circunstancias y de esos malos consejos y de esa gente que te limita, pensar más allá. Porque si estando aquí en la villa a los 17 años, yo me hice una credencial olímpica y se la presenté a Dios en una reunión de jóvenes que tuvimos. Hice mi credencial olímpica para los Juegos de Tokio. Yo sabía a los 17 años que en algún punto iba a cubrir unos Juegos Olímpicos, aún estando aquí en la villa, en las colinas, y en ese momento aún ni siquiera estudiaba comunicación social. Pero es tener la determinación de que si tienes un sueño en grande, no importa qué diga la gente, no importa cómo sean las circunstancias, porque si uno tiene la determinación y la constancia, de alguna forma se va a dar. Si es la voluntad de Dios, se va a dar. Y ahora mismo también me sentí muy limitada, también me sentí muy frustrada estando aquí sintiéndome que no podía desarrollarme, pero el tiempo llegó. No fueron los Juegos Olímpicos de Tokio, que además fueron en pandemia, pero fueron los Juegos Olímpicos de París. Y yo tengo la certeza de que no van a ser los últimos, de que voy a poder ir a cubrir más. Pero es el hecho de que lo negativo está. No nos podemos hacer ciegos a que las limitaciones están allí. Pero es que tenemos que encontrar la manera de sortear, ir por encima de esas limitaciones y de esas voces que nos apagan. Y tenemos que rodearnos de personas que también crean en nuestros sueños. Que no le parezca poco, que no le parezca tonto que soñemos en grande. Que no resten, que no. Sí, personas que nos reten, personas que crean en nuestro potencial, personas que nos impulsen. Y si tienes alguna persona que está contigo y que cree, mira, quiero tener un negocio, mira, quiero comprarme mi moto, con personas que promuevan conversaciones en las que tú puedes gestionar, crear oportunidades para alcanzar esos sueños. Porque siempre lo malo va a estar, no lo podemos quitar. La cosa es con qué actitud nosotros vamos a enfrentar eso negativo. Entonces ese sería mi consejo. Sí, bueno, no nos queda más que felicitarte, desearte lo mejor y decirte también que estamos orgullosos de ti, de la labor que estás haciendo, auparte a que continúen dejando en alto nuestro gentilicio rosarense. Y bueno, tus palabras de despedida para la audiencia. No, muchas gracias, muchas gracias. Han sido días hermosos, llenos de cariño,
lo que te decía al principio, de calidez, de abrazos, hasta de desconocidos, ha sido maravilloso, me encanta estar en la villa, me siento en casa y muchas gracias por la oportunidad y muchas gracias por la entrevista, por este tiempo. Sí, lo único malo, audiencia, es que nos costó llegar mucho al sitio donde vamos a hacer la entrevista porque la gente nos aborda en la calle. Como dice Ana Valeria, como si no nos conociera de hace miles de años. Pero de verdad que sabrosito ese cariño. Así somos los villeros, cariñosos. Muchas gracias. En un apéndice de esta entrevista que le hemos hecho a Ana Valeria Reyes, ahora tenemos al amigo Roger. Roger, bienvenido a mi canal de YouTube. Personaje tú muy conocido aquí en la villa, ¿no? Has hecho muchos oficios acá. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que ustedes terminó este programa. Muchísimas gracias, profe. Bueno, ¿qué le puedo decir? Mi trayectoria, me conoce mucha gente, he estado en diversas facetas, sobre todo en la hípica, he estado en programas de radio, estuve con Ramiro Barzán en la pionera prácticamente, Radio Perijá 540 en el dial, la emisora más potente, sí, Venezuela y afuera, Latinoamérica, por la Radio Perijá en un momento. Y orgullo de Perijá, indudablemente. Estaba Rachín, Arturo Reyes, Oscar Pacheco. Y Roger Musical también era. Roger Musical fue una etapa donde en mi casa, en mi familia, estaba esa trayectoria musical de Ramón Reyes, Reinaldo Reyes, Armando Reyes, y yo me incliné por la grabación. En ese momento habían varios establecimientos que tenían esa función de grabar cassette en aquel tiempo. Estaba Alba, estaba Elvis Sandoval. Ajá, Disco Ben. Disco Ben, dos ya lamentablemente desaparecidos, el pleno terrenal. Pero eran ellas. Yo recuerdo el Rincón Musical, ¿no? Que también creo que era otro. Sí, claro, Segundo Luzardo, Manuel Segundo Luzardo, okay, que también tenía. Saludos a Manuel Segundo, que siempre nos está viendo. En estos días tuve de cumpleaños, creo que fue el lunes, el martes tuve de cumpleaños. El 3 de noviembre. Sí. Sí, saludos Segundo, sé que nos está viendo. Él también fue compañero de Ramón y Reinaldo cuando era Los Cenis, Villestar. Ya. Bueno, Roger, pero hoy venimos a hablar de tu hija, a quien la acabamos de ver cómo se portaba ella. Bueno, ella sacó un defecto igual que yo. Nos encanta un 20. Nosotros estudiábamos, trabajábamos en función de un 20. Yeah. Yo no me conformaba con 18 ni de primer grado, ni hasta ahorita que me gradué no hace mucho, ahora el 22 de septiembre que me gradué de bachiller. Ella era igual, a ella le encantaba un 20. Ya, o sea que no te dio dolores de cabeza. No, en ningún aspecto, porque ella no de pequeña, porque de joven fue muy madura, algo muy importante para una joven de esa edad, muy madura, muy centrada. Ella prácticamente era una adulta joven. Ya. Así, ¿Y cómo te sientes tú ahora que la ves triunfando? Orgulloso, porque ella no es que está triunfando en España, no es que esté triunfando en su área que ama, que es la deportiva, pero orgulloso ya de lo que ha hecho. No cualquiera, y creo que me permito decir sin jactación de que creo que la primera periodista de aquí del municipio que ha cubierto unos olímpicos, que ha cubierto una Copa Davis. O sea, eso a mí me llena de orgullo, y no sé hasta dónde puede ser, pero el límite es el cielo. Ella apenas estaba dando los primeros pasos como un bebé en el área deportiva, y creo que va a llegar mucho, va a correr maratones en esa área. Está dando los primeros pasos. Va a correr maratones. Yo creo que ella en su área, porque tanto ella como yo nos gusta hacer lo mejor en lo que estamos haciendo. Nosotros no aceptamos a medias. Eso no va en nosotros. Creo que en la familia, porque los hijos de mi hermano, de Reinaldo, también son destacados profesionales. Las hijas de César,
las hijas de Armando, que también hay una que está estudiando periodismo, que también fue como ella, la mejor en audiovisual, en noticiero, también fue la mejor el año pasado, de pasado. O sea que va a haber otra licenciada en comunicación en la familia. En fin, nosotros no nos dejamos, ninguno de nosotros estamos a mí. Nosotros nos gusta la familia Reyes la perfección. En fin, no compiten con nadie, sino compiten con ustedes mismos. Con nosotros mismos. Ellos se enfrascan en su profesión y a hacerlo bien. Y tratan de hacerlo bien, hacerlo lo mejor. Eso hasta ahorita, muy orgulloso de ella. ¿Qué te puedo decir? Me sorprendió el domingo. Aún tengo los ojos hinchados de tanto llorar, pero llorar de felicidad, de alegría. Sí, sí. Y bueno, ya para finalizar esta pequeña entrevista, llegará un momento en que hablaremos un poco más de otros temas, hablaremos de la villa, ¿no? Pero como hoy el tema es Valeria, entonces hemos conversado sobre ella, ¿no? Desearle lo mejor y que siga adelante. Me gustó mucho la parte donde ella nos nombró al patrón, a nuestro Dios, ¿no? Sí. Quizás nosotros somos vulnerables, pero Dios siempre está ahí para tendernos la mano, ¿no? Ya que tú estás tocando ese tema, te voy a robar 2 minutos. Yo he pasado por muchas dificultades de la vida. Recuerdo que en el año 86 tuve un accidente de tránsito en la frontera donde casi pierdo la vida. Yo pasé por el chikungunya, pasé por el dengue. De que vos no pelas una de esas. No, eso a mí de primerito para no hacer cosas. Pero pasé la pandemia, me dio COVID. También. A mí me dio COVID y afortunadamente pues aquí estoy. Y yo me pregunto cuál es el propósito de Dios conmigo aquí en este plano, porque he tenido mis dificultades para salir adelante con la vida. No con otra cosa, sino con la vida. Me atracaron frente al Banco de Venezuela con una pistola en la cara. En fin, y entonces uno se pregunta a Dios, ¿cuál es tu propósito conmigo? ¿Cuál es? Y todavía no lo he descubierto. Él todavía no me lo ha mostrado. Ese libro que de la vida que uno va llenando hasta que te llegue a tu final. Pero como yo siempre he dicho, a la hora que él quiera, donde quiera y cuando quiera, uno está disponible, porque es lo que él diga el patrón, lo que diga él, eso tú no lo puedes objetar. De todas maneras, yo te lo voy a decir de manera deportiva, ¿no? Ya te han dado varias prórrogas. Me han dado varias prórrogas. Y el viernes tocamos ese tema en el CDI, que estoy haciendo mi terapia, y alguien me preguntó, mira, ¿y verdad que vos te atracaron? Sí, me atracaron. Yo he pasado por diferentes dificultades de mi vida, pero aquí estoy. Dando gracias a Dios de que todo, como dicen por ahí, un final feliz. Gracias a Dios. Me dio la oportunidad de recibirle a mi hija el domingo. Todavía estoy lloroso, como dice uno, pero muy feliz. Muy feliz con ella, muy feliz con todo lo que nos ven en la calle y me dicen, me hiciste llorar. Yo me hago entonces, ¿yo? ¿De qué? Oh, la hija tuya que te vino a ver. Ah, bueno. Es culpa de ella. Ese video como se ha hecho viral. Yo llegué también a través de ese video. Mucha gente. Me lo envió un amigo de Estados Unidos. De Estados Unidos. Sí, entonces él me decía, como él sabe que trabajo en el museo, me decía, ese es cerca de tu museo. Ahí en este local está bien bonito. Usted te preguntaba, ¿dónde puedes ir para acá? Y yo, no, aquí mismo, Villero, frente a la plaza. Por cierto, damos gracias a los amigos de Luis Cara. Terraza LK, Terraza LK. Muy agradecido por llegar el domingo. Nos han permitido. Y claro, y ahora esta entrevista que te la he hecho a mi hija, muy contento. Muy agradecido contigo. Ya somos clientes fijos. Ya. Pero gracias, muy agradecido contigo por todo esto. Gracias.